Muy buenas tardes. Sean cordialmente bienvenidos a este ya 10º módulo del Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Antes de dar inicio al programa de esta tarde, los invito a encender sus cámaras para tomar algunas capturas que nos servirán para la difusión del módulo en redes sociales. Voy a hacer un conteo y mi compañero Memo nos va a apoyar con las fotografías. 3, 2, 1. Va una segunda captura en 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias. Para continuar nuestro programa de esta tarde, me permito ceder el uso de la voz a nuestra comisionada presidenta del IDAIP, la contador público Paulina Elizabeth Compeán Torres, quien nos hará el honor de presentar a nuestro ponente del día de hoy. Adelante, comisionada. Muchas gracias, Gema. Muy buenas tardes a todos, compañeros de este diplomado de transparencia, acceso a la información pública y de protección de datos personales. Esta tarde estamos muy contentos y quiero decirles pues que tenemos un invitadazo de lujo que además es un gran amigo de Durango. Estamos ya en nuestro módulo 10º de información clasificada, reservada y confidencial y no había otra persona mejor que él para impartirnos este módulo que el día de hoy vamos a tener. Por favor, no se pierdan ni un solo minuto de todo lo que nos va a compartir nuestro amigo Salvador Romero. Muchísimas gracias, Chava, por acompañarnos en estas horas del día de hoy y luego también otras tantas horas del día de mañana. También te hago llegar un saludo de parte de mis nuevos comisionados. Ahora tengo comisionados compañeros. ¿Cómo ves? Ya estamos de otra manera. Les envío un saludo tanto a ti como a todos los compañeros del diplomado de parte de el licenciado Armando Espinosa Aguilera, así como también del licenciado Julio César Elacio Fernández. Y bueno, voy a presentar en una muy breve síntesis curricular a Chava y lo tratamos de hacer lo más sintetizado posible porque de verdad que cuenta con una amplísima experiencia. Entonces aquí vamos a mencionar algo de lo que es su síntesis curricular. Bueno, Salvador Romero Espinosa, abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana. También es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. Cuenta con especialidades en Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Fiscal, Derecho Administrativo y Gestión, Publicación y Protección de la Información. Desde enero de 2016 es comisionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y TEI. También es coordinador de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia y actualmente también es coordinador de la Comisión de Tecnologías y Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia. Muy breve la síntesis, pero muy sustanciosa toda la experiencia que él tiene. Y bueno, Chava, sin mayor preámbulo, te cedemos completamente micrófonos y cámaras. Aquí tienes a tus estudiantes que ya están deseosos de escucharte. Muchas gracias, Chava, por tu tiempo. Muchísimas gracias, Pau. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí. Me hubiera encantado acompañarlos allá en Durango de manera presencial. Se hizo hasta lo imposible por tratar de buscar una fecha que se acomodara para darnos la vuelta allá a Durango, que tanto me gusta visitar, pero pues no hubo condiciones en las opciones que había. Siempre hubo algo que complicaba la vuelta y pues me quedé con las ganas de ir a Durango. Ni modo, Pau. Te la debo la vuelta, para otra que seguramente vendrán en otras ocasiones. Aprovecho para mandar saludos a tus nuevos compañeros de pleno, a Armando y a Julio. ¿Julio César se llama? Julio, ¿verdad? Julio César. Armando y Julio César, pues desde acá, desde Jalisco, les mando un fuerte abrazo y pues bienvenidas todas y todos a esta clase o a este módulo de este diplomado, que tengo entendido, pues imparte desde allá, desde la Universidad de allá de Durango, y entiendo que también tienen participantes de otros estados, ¿verdad? Porque estoy viendo por aquí conectados a compañeros de acá de Jalisco, buenos amigos, a Jesús Tejeda, Mónica, son
acá amigos de Jalisco, y a quienes me da gusto también saludar en la virtualidad. Pues bueno, el día de hoy vamos a tratar, o entre hoy y mañana vamos a tratar pues el tema de la información, de los tipos de información pública, y evidentemente pues es un tema el que solamente tiene sentido si hablamos de las modalidades de la clasificación pública, o sea, de la información pública, perdón. Es decir, la razón por la cual se ha categorizado la información pública es justamente para distinguir cuándo se debe de clasificar y cuándo no se debe clasificar. Ese es el principal objetivo por el cual tratamos de distinguir. Y la ley, pues la ley, como cualquier ley, pues tiene sus lagunitas, ¿no? O lagunotas a veces, pero en esta materia en específico hay algunas lagunitas por ahí que muchas veces pues hacen complicado todo el trámite de clasificación de la información, y que muchas veces pues es justamente lo que los organismos garantes tenemos que resolver, que tenemos que dirimir, que tenemos que estudiar, ¿no? Cuándo sí, cuándo no fue correcta la clasificación de la información. Entonces, tenemos que primero partir de la, digamos, premisa que toda la información que está en posesión de las autoridades, toda, absolutamente toda, de acuerdo a la Constitución, artículo 6, toda se considera información pública. Es decir, ¿qué significa que sea información pública? Significa que es información que es propiedad de toda la sociedad, ¿no? De todo el pueblo. Entonces, en ese sentido, pues eso cambia un paradigma muy, muy antiguo que establecía, por lo menos, si no de manera escrita o formal, sí de manera material, establecía que quien llegaba al poder, que quien accedía al poder, que quien ocupaba un puesto de poder en el servicio público o dentro de las autoridades, se volvía dueño de la información, ¿no? Se volvía propietario de la información. Así como el paradigma antiguo, ¿no? De que quien gobierna se siente dueño, pues, de los vehículos oficiales, de las computadoras oficiales, de todo, digamos, todos los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la administración. Bueno, pues la información pública se consideraba en ese mismo paquete, ¿no? La información pública se consideraba que el que llegaba era el dueño. Y ser dueño de la información, ¿qué implicaba? Bueno, pues básicamente, entre otras cosas, ser dueño de la información implica el que tú decides qué información compartes y qué información no compartes, porque tú eres el dueño, ¿no? Es como si tú tienes tu bolsita de dulces, pues tú decides si regalas alguno, si compartes alguno o no, porque es tuya, ¿no? En ese mismo contexto, quienes gobernaban, y no digo nada más de aquí de México, y no digo nada más de los últimos 100 años, estoy hablando de miles de años atrás, estoy hablando de que se tiene documentado, ¿no? El ejercicio del poder político, el poder público, pues prácticamente desde que se tiene documentado, desde el Código de Hammurabi, los griegos, los romanos, siempre ha prevalecido esta tendencia, ¿no? Esta tendencia del gobernante de sentirse dueño, ¿no? No solo de los bienes públicos, sino también incluso hasta de los gobernados y de las gobernadas, ¿no? Como sucedió en la Edad Media, donde literalmente pues había este mandato, ¿no? De propiedad prácticamente sobre las personas, o los esclavos, ¿no? Los esclavos en Grecia, en Roma, que también se consideraban propiedad de otras personas, ¿no? Se consideraban objetos. Y en todo ese contexto nació un concepto denominado Arcana Imperi. Este concepto de Arcana Imperi, o secretos del imperio, básicamente legitimaba a quien gobernaba a decidir qué información compartía o qué información no compartía, ¿no? Entonces, ese concepto de Arcana Imperi que por ahí acuñó Tácito hace cerca de 2000 años, pues es un concepto
que pues de alguna forma se ha venido arrastrando durante miles de años, ¿no? Durante por lo menos 2000 años. Entonces, ese concepto de Arcana Imperi lo que señala es que el quien gobierna tiene este derecho de conservar para sí la información y de, con esta información, pues prácticamente hacer pues lo que quiera, ¿no? Lo que quiera implica incluso destruirla, ¿no? Todavía sucede, desgraciadamente, todavía sucede, pero durante muchísimos años fue de lo más común del mundo que en cada cambio de gobierno, en cada cambio de administración, se empezara de cero documentalmente hablando, ¿no? Insisto que todavía sucede porque todavía nos ha tocado conocer aquí en Jalisco casos donde cuando sale una administración, no solo destruyen físicamente los documentos, bajan del portal o destruyen el portal de transparencia completito. Igual todos los documentos que pudieran haber tenido en la PNT también los destruyen. O sea, todo esto son herencias, ¿no? Herencias digamos, de ese paradigma de la información es mía y yo decido qué hacer con ella, la información pública es mía, yo decido qué hacer con ella, y si cuando yo termino el cargo quiero destruirla toda, pues estoy en mi derecho, ¿no? Y entonces, pues aquí muchas veces se ha oído el dicho, o sea, se hace el comentario de que en cada que hay un cambio de administración, los ayuntamientos parecen fábricas, parecen chimeneas, ¿no? De todo el humo que sale por toda la información que están destruyendo, toda la información pública. Ahora, como también hay información digital, pues ya no se ve el humo, pero igual se ve el que le están apretando al botón de delete, de borrado, archivos, ¿cómo se llama? Cuando formateas discos duros, etcétera. Entonces, todo eso, insisto, pues no es otra cosa que la herencia, ¿no? Que me atrevo a decir que es milenaria, la herencia milenaria de que quien gobierna, pues se siente el dueño de la información. Entonces, contra eso es contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Quienes aspiramos pues digamos de alguna forma a velar, ¿no? A velar por ese derecho humano de acceso a la información pública. Ese es nuestro gran reto que tenemos, que es justamente el inhibir, el impedir que la información pública sea considerada propiedad del gobernante, que le hagamos entrar a la cabeza al gobernante que la información pública es lo mismo que cualquier otro bien público. Pues, así como es grave que un gobernante, por ejemplo, llegue a un cargo público y se le asigne una camioneta y el día que acaba su cargo se quiera llevar la camioneta a su casa, pues sería gravísimo, pues igual de grave es destruir la información, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer paradigma sobre el cual tenemos que combatir, ¿no? Digamos, que aunque no lo crean, en pleno 2023, todavía hay servidores públicos en México que creen que la información les pertenece a ellos y que tienen completa potestad de decidir si la destruyen, si la comparten, si la entregan, si se las piden, etcétera, ¿no? O sea, de verdad, pareciera, para quienes llevamos muchos años en esto de la transparencia, pareciera ya algo hasta, no sé, decimonónico pensar en que existe todavía servidores públicos así, pero la realidad es que sí siguen existiendo y me atrevo a decir que en muchos casos o en muchos órganos, perdón, en muchos sujetos obligados, pues son mayoría, ¿no? Todavía. Entonces, contra ese paradigma tenemos que luchar quienes velamos por el derecho de acceso a la información, contra el paradigma de la información es mía, la información me pertenece, la información yo la controlo y yo decido a quién se la comparto, cuándo se la comparto y cómo se la comparto. Un último precedente que me parece muy importante para que entendamos esto, lo encontramos apenas hace ¿qué fue? Unos 37 años, en 1985, cuando un connotado jurista mexicano, constitucionalista mexicano, don Ignacio Burgoa, pidió
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió que se le informara sobre el estado de la deuda externa. Quienes quienes sean de mi generación o un poco más atrás, quizá recuerden que en los 80s y en los 90s, este tema de la deuda externa era como muy, estaba en boca de todos, ¿no? Que la deuda externa y la deuda externa eran épocas, pues, de mucha inestabilidad económica, de devaluaciones del dólar un día sí y otro también, etcétera. Y entre las, digamos, las cuestiones más delicadas, pues era, pues, que constantemente nos endeudábamos, ¿no? Constantemente el país ejercía préstamos para poder solventar su gasto corriente, incluso el gobierno, etcétera. Y entonces, pues, este jurista quiso saber, pues, cuánto se debía, o sea, quiso saber cuál era el monto de la deuda externa. Y encontró que en la ley de Hacienda Pública, la ley federal de Hacienda de aquel remoto 1983, creo que fue, no, la solicitud la hizo en 1983. Pues estamos cumpliendo 40 años. Entonces, él dice, a ver, en esta ley de Hacienda Pública Federal hay un artículo que dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes obligaciones, 2 puntos. Y ya venía un listado de obligaciones. Y en una de esas obligaciones decía, informar periódicamente a la sociedad el estado de las finanzas y de la deuda del país, algo así decía. Entonces, pues él dijo, pues aquí está la obligación, o sea, tiene la obligación de informarme el estado de las finanzas y de la deuda del país. Entonces, con base en eso y con base en el artículo 6, que dice que yo tengo el derecho a la información, pues voy a solicitar saber el monto de la deuda externa. Entonces llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presenta su escrito, ¿no? Secretaría, solicito que me informen el monto de la deuda externa en virtud de que es su obligación hacerlo y en virtud de que yo tengo el derecho a la información que está previsto desde hace, en aquel entonces, 7 años, porque se incorporó en 1977 a la Constitución, que está previsto desde 1977 en el artículo 6 de la Constitución, y les vengo a pedir que me informen, pues, cuál es el monto de la deuda externa, ¿no? Entonces, la Secretaría, pues, procesa internamente esta solicitud de información. Digamos que es la primera solicitud de información histórica de la que tenemos noción actualmente. O sea, fue como la primera solicitud de información pública en la historia de México hace justamente 40 años. Estamos cumpliendo 40 años de la primera solicitud de acceso en México. Y la Secretaría de Hacienda le contesta improcedente. No procede porque, si bien tengo la obligación de informar el monto de la deuda externa periódicamente, pues la ley no dispone con qué periodicidad. Y no considero que ahorita se cumpla con el periodo que yo arbitrariamente he determinado, que es cada, no sé si le dieron alguno, pero le dijeron, todavía no se cumple, no se actualiza mi obligación porque no ha llegado un momento en que yo considere que ya es adecuado informar este dato. Entonces, como ahorita no considero que sea adecuado informarlo, y a la ley no dice que yo lo deba de hacer cada mes, cada 6 meses, cada año, entonces quiere decir que yo decido, y yo decido hoy que todavía no te lo puedo informar. Además, tú no tienes derecho a solicitar mi información, porque el derecho a la información es un derecho social, ¿no? Es un derecho público, social, ¿no? Colectivo, es un derecho colectivo, entonces, pues no lo puedes ejercer de manera individual, ¿no? Entonces, pues don Ignacio, siendo un constitucionalista, por supuesto que acude al amparo, ¿no? Presenta un amparo indirecto en contra de esa respuesta a esa primera solicitud de acceso a la información de la que se tiene noción en México, y el juzgado de distrito, pues, confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda y le dice, pues, que no procede. Entonces, don Ignacio se va hasta la Corte, interpone el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para esto ya habían pasado 2 años, o sea, para el día de que le resolvieron, y él, pues, todavía no sabía la deuda externa, ¿no? Digo, el monto de la deuda externa. Y la Corte, después de 2 años más de estudio, en el 85, a finales del 85, si mal no recuerdo, resuelve que no es procedente la solicitud de acceso a información de don Ignacio por 2 grandes razones. La primera, porque efectivamente
la obligación de la Secretaría de Hacienda no tiene una periodicidad, por lo tanto, digamos, es a criterio de la autoridad el cuándo va a entregar esa información. Y lo más, digamos, relevante de esa resolución de la Corte fue que le dijo y confirmó que el derecho a la información no era un derecho humano, que el derecho a la información no era un derecho individual o garantía individual, se le decía en aquel entonces, que el derecho a la información no era una garantía individual, no era un derecho ciudadano individualizado, ni mucho menos un derecho humano, que el derecho a la información era un derecho colectivo, que atendía a la necesidad de toda la sociedad tener acceso a medios de comunicación y a información gubernamental, pero pues que esa información gubernamental, el gobierno cumplía con o sea, el gobierno satisfacía el derecho a la información cada año cuando presentaba el presidente su informe anual de gobierno. Ahí quedaba satisfecho el derecho a la información colectivo. Ahí cada ciudadano, cada ciudadana, cada mexicana, cada mexicano podía revisar el informe y ahí estaba toda la información que se necesitaba, ¿no? Entonces, si querías tú corroborar algún dato, ya no tenías derecho. Si en el informe decía algún tema que tú dijeras, oye, pero quiero ver el contrato, pero quiero ver la factura, ¿no? Pero quiero ver esto, pues hasta ahí se acababa. El derecho a la información de las y de los mexicanos empezaba y se acababa con el informe de gobierno de la autoridad y con lo que cada autoridad quisiera discrecionalmente informar, ¿no? No había forma de que alguien lo exigiera de manera personal. Eso quiere decir que antes toda la información pública, prácticamente toda, era reservada, ¿no? Toda la información pública era clasificada. Toda la información pública prácticamente era digamos, propiedad de quien gobernaba y no había un esquema de defensa institucionalizado para poder cuestionar eso. La Corte le dio un manotazo durísimo a digamos, a todas las personas, a todos los mexicanos y mexicanas que quisieran información con esa resolución de 1985 y tuvieron que pasar casi 10 años para que la Corte cambiara su criterio. Hasta ya la administración de Zedillo, aproximadamente en el 95, la Corte cambia el criterio y dice, no, ¿saben qué? El derecho a la información sí es una garantía individual. El derecho a la información sí lo puede ejercer una persona de manera individual. Y las autoridades tienen la obligación de entregar la información que pida. Claro, no estaba reglamentado el derecho a la información, entonces lo tenías que hacer pues vía libre, ¿no? O sea, llegar con tu escrito libre y pedir información y a ver si te contestaban y si no te contestaban, pues irte un amparo indirecto. O sea, pero al menos ya se le distinguía del derecho de petición. Eso fue muy importante en el 95 porque hasta entonces lo único que existía era el derecho de petición, pero como ustedes quizás sepan, el derecho de petición pues tiene muchas limitantes, ¿no? Y una de esas limitantes es que la autoridad no está obligada a responderte lo que tú quieras. Solo está obligada a responderte, pero la respuesta puede ser lo que sea y con eso se satisface el derecho de petición. Con una respuesta, la que sea, se satisface el derecho de petición. A diferencia del derecho a la información. En el derecho a la información, sí tiene que haber una respuesta específica, sí o no, a lo que estás pidiendo, justificada, como el derecho de petición, la respuesta a un derecho de petición no se considera o no tiene que cumplir con los elementos de un acto de autoridad, porque la respuesta a un derecho de petición no se considera un acto de autoridad. Simplemente es un derecho de petición, tú pides que te informen en algún tema y pues te contestan lo que pueden y lo que quieren y no se considera un acto de autoridad. No es ni siquiera impugnable, pues, el derecho de petición porque no hay acto de autoridad. En cambio, el derecho a la información, la respuesta que se dé a una solicitud de información, sí se considera acto de autoridad, ¿no? Y entre otras cosas, por supuesto que tiene que estar fundado y motivado, pero entre otras cosas, eso implica que sí es impugnable, ¿no? Como cualquier otro acto de autoridad. El tema es que no existía en el 95, pues un mecanismo de impugnación especial para ese tipo digamos, de respuestas a solicitudes de información. Tuvieron que pasar otros 7 años más hasta el 2002, cuando nace la Ley Federal de Transparencia. Ahí es cuando ya
se reglamenta por primera vez en la historia de nuestro país, hace 21 años, el derecho a la información, y ya una vez reglamentado, ahí es la primera vez que se establecen los tipos de información pública, ¿no? Ahí es la primera vez que se establece que toda la información o todas las, sí, toda información en posesión de autoridades de gobierno se considera pública y que hay diferentes tipos de información pública, ¿no? Y ahí nace, por ejemplo, en esa ley de transparencia, nace el derecho a la protección de datos personales en México hace 21 años. Fue la primera ley que refirió a la protección de datos personales en nuestro país. Nacen también los diferentes tipos de información pública, nace la información reservada que ahora conocemos, pero lo interesante fue que en esa ley federal del 2002 había dos tipos de información pública reservada. La información pública que tenías que justificar por qué la reservabas y la información pública que era reservada por Ministerio de Ley. Entonces, había un catálogo de información que bastaba con que la información solicitada encuadrara en una de esas diferentes causales para que se reservara en automático. En cambio, había otra información que sí tenías que hacer una fundamentación y motivación para reservarla. Veo una mano levantada, no sé si es para hacer alguna pregunta a Alfredo Alfaro. Sí, buenas tardes, maestro. Alfredo Alfaro de Guadalajara. ¿Qué tal, Alfredo? Un comentario, en abril de 1987 fui abogado de un maderero del estado de Durango. El fin de nuestro amparo, de la solicitud de amparo, había una entidad, una empresa paraestatal en Durango, en el estado de Durango, que se llamaba Proformex, Productos Forestales Mexicanos, y puso en venta un aserradero en un ejido que se llama Los Altares, no recuerdo si es municipio de Santeo, Papasquiaro o Tepehuanes, ahí en el estado de Durango. Lo puso en venta. Mi cliente hizo una propuesta de compra que sabía que era la más alta, sin embargo, se falló a favor del ejido. Quisimos saber cuáles eran las causas, realmente era una curiosidad, por las cuales había tomado esa forma, porque el ejido pues había ofrecido menos de la mitad de lo que mi cliente estaba proponiendo de pago. Nos fue negado el amparo. Y recuerdo que en ese trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me di cuenta en lo personal de que había varias solicitudes de amparo en el mismo tenor, y ahí me enteré precisamente de la que el doctor Burgoa tenía en trámite. Pero había varias, me acuerdo que había una de Michoacán también muy interesante, de la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, y había varios solicitudes de amparo de información. Obviamente la más llamativa era por el campo, ¿no? De la deuda externa, era la del doctor Ignacio Burgoa, pero no era la única, había varias prácticamente simultáneamente. Es cuanto. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Alfredo, por el dato. Pues mira, la del 87, pues fue muy cercana a la de don Ignacio. La de don Ignacio se resolvió, si mal no recuerdo, en noviembre del 85. Y pues los libros de historia, por lo menos, pues es la que capturan como la primera o la más relevante, pero ciertamente pues sí pudo haber habido alguna otra antes por temas a lo mejor menos relevantes, al menos desde el punto de vista del interés público, ¿no? La de don Ignacio era de mucho interés público porque en general pues todos los mexicanos y mexicanas de aquella época pues sí tenían curiosidad de saber qué tan endeudado estaba el país. Pero ciertamente pues es un precedente que confirma pues que el derecho a la información como tal no existía en nuestro país, no existía en los 80s y fue hasta el 95 que la Corte cambió, ya en una nueva época, cambió el criterio, ¿no? Para mí vergonzoso, supongo, pues es como, digamos, así va avanzando el derecho y así va avanzando la moral, así va avanzando la ética, así van avanzando muchas ciencias, la misma medicina,
tiene muchas vergüenzas históricas de las cuales arrepentirse como ciencia médica, y el derecho pues no es la excepción, ¿no? En el derecho hemos cometido muchos errores y la propia Corte mexicana lo ha hecho, y uno de los más graves desde mi punto de vista, por lo menos de los últimos años, sin duda fue este criterio de que el derecho a la información no era un derecho individual, no era un derecho humano, no era garantía individual, ¿no? O sea, sin duda alguna sí, y qué interesante pues que tengas ahí ese caso. Si tienes todavía, ¿conservas la sentencia? ¿Tienes la sentencia de aquel caso, Alfredo? Creo que hizo el comentario y se fue. Bueno, No, es no, que no tiene tengo el voz. micrófono Ah, apagado, un momentito. Sí, perdón, maestro, sí la tengo, incluso la tengo en una granja que tengo en Ajijic, aquí ok. en la Ribera de Chapala. Sin embargo, me reservo porque pues ya somos personas grandes, pero mi cliente aún vive también. Es- Aún vive y hasta donde sé sigue en el medio forestal. Entonces, por respeto a la discrecionalidad que debo guardar en mis asuntos, no puedo. estaría, Pero hay términos generales que sí puedo, ¿eh? Con mucho gusto estaría. estaría interesante que hicieras una versión pública testando cualquier dato que pudiera vincular a tu cliente y nada más dejando la parte del análisis, digamos, del fondo del asunto y pues la dejaras ahí guardada para cuando consideras que fuera pertinente, porque pues al final son documentos históricos que nos ayudan a entender mejor el cómo ha evolucionado este derecho, ¿no? Digo, la de don Ignacio, pues sí la tengo, pero es la única que tengo de los 80. Entonces, como investigador que también de repente me gusta ser, pues conservar o tener acceso a ese tipo de documentos históricos, pues siempre es interesante. De todos modos, si tú consideras que no hay forma de hacer una versión pública, pues ni modo, ¿no? Lo entiendo, pero si ves que hay formas de No, hacer una sí versión es. pública y la quieres. Me ha dado usted una muy buena idea, voy a trabajar en eso, incluso también tengo el expediente, el engrose de un trámite que hizo la revista Proceso en el 89, también solicitud de información, y es interesante. Me ha dado usted una buena idea, voy a trabajar en eso, ahora que ya estoy, aún no 100% retirado, pero estoy ya a unos pasos de dejar estos bártulos, entonces sí me quiero dedicar a escribir y voy a hacer eso. Mil gracias por el consejo. Sí, un ensayito o algo donde refiera o cite unas partes de esa resolución, podría estar interesante, obviamente sin vincular con el cliente ni nada. Claro Muy que bien. sí. Si usted pone ahorita su teléfono o su correo electrónico, yo le hago llegar estos documentos. Muy bien, muy bien. Ahí en el chat, ahorita lo escribo en el chat, Perfecto. sin ningún problema. Muchas Mil gracias, gracias y disculpe el tiempo. don Alfredo. No, pues es que es lo bonito de este tipo de programas educativos, que hay interacción y podemos aprender también de quienes los cursan, ¿no? Y conocer estas experiencias interesantes. Muy bien, entonces, pues insisto, fue hasta el 2002 que nace esta primera ley federal de transparencia, pero, insisto, tenía dos tipos de información que se consideraba reservada. Uno, que implicaba hacer la prueba de daño, que ahorita vamos a entrar a fondo a lo que es la prueba de daño, y otro que implicaba el tema de clasificación por Ministerio de Ley. Clasificación por Ministerio de Ley significa que si el documento estaba en ese listado digamos, de causales, se consideraba reservado en automático. O sea, no había que hacer ningún tipo de argumentación, no había que hacer ningún tipo de motivación, no había que hacer nada más que decir, ese documento que me pides se actualiza en las causales que prevé este artículo de la ley federal y por lo tanto en automático queda reservado, ¿no? Entonces, así fue como nació la información pública en nuestro país y así fue como nació también la información clasificable, ¿no? En esta ley de 2002.
Y detrás de esta ley de 2002, o a la par de esta ley de 2002, porque la de Jalisco fue incluso antes, empezaron a llegar algunas otras leyes, Jalisco, Sinaloa, creo que la que siguió fue Michoacán, si mal no recuerdo, Sinaloa, Jalisco, y empezaron cada estado empezó a aprobar sus leyes, pero todas traían muchos defectos, ¿no? Muchos defectos o se quedaban muy cortas conforme a la ley federal, sobre todo en tema de clasificación de información. Yo me atrevo a decir que la de Jalisco, si bien fue la primera del país, incluso se aprobó antes que la ley federal y entró en vigor antes que la ley federal, fue la primera ley de transparencia del país, la de Jalisco. Nos adelantamos a todas las otras leyes de transparencia del país, incluyendo la federal, pero también me atrevo a decir que ha sido la peor ley de transparencia de la historia de México, ¿no? O sea, fue una ley de transparencia muy, muy, muy limitada, ¿no? O sea, completamente limitada, una ley de transparencia que no preveía ningún ejercicio de prueba de daño, una ley de transparencia que no creó a un organismo de transparencia, a un instituto de transparencia, una comisión de transparencia, una ley de transparencia que no generaba información fundamental, o sea, que no generaba, perdón, obligaciones de transparencia, que no preveía el tema ya del Internet, ¿no? O sea, era muy limitada, el proceso era lento en aquella primera ley de transparencia de México, que fue la de Jalisco, era lento el trámite, y si había alguna inconformidad contra la respuesta por la clasificación de la información o por que se hiciera, la ley preveía que era la propia autoridad la que resolvía el recurso de revisión. O sea, la autoridad que te negaba era la propia autoridad que resolvía tu recurso de revisión en caso de que no estuvieras de acuerdo. Con lo cual, pues prácticamente todas las negativas se confirmaban por la propia autoridad y ya solo te quedaba, de acuerdo a la ley, la vía del juicio de nulidad, ¿no? El juicio de nulidad, que evidentemente, pues es mucho más complejo que un recurso administrativo, hay que apoyarse de un abogado, hay que pagar honorarios y además hay que esperar a lo mejor hasta años para ver el resultado, para ver la sentencia, ¿no? Entonces, por supuesto que esa primera ley de transparencia del país, pues se quedó muy corto. La ley federal, esa sí fue más avanzada que la primera de Jalisco. Ya preveía, insisto, la figura de la prueba de daño desde el 2002, se preveía, pero todavía tenía muchas limitaciones, entre otras que traía un catálogo de información, insisto, que se reservaba por Ministerio de Ley por el puro hecho de estar en ese catálogo, ¿no? Y fue en ese contexto que empezaron a llegar leyes de transparencia de todo el país, que, pues, insisto, algunas eran hasta peores, ¿no? Que la federal o mucho más limitantes, ¿no? Por ejemplo, en algunas te pedían que te tenías que ir a identificar, ¿no? Si yo le quiero pedir información al gobierno, primero me tengo que identificar como si fuera el ejercicio de un derecho arco, primero me tengo que llevar mi credencial de lector, plenamente identificarme y luego ya puedo hacer una solicitud de información. Había casos de leyes donde además tenías que nacer o acreditar que residías en ese estado. Entonces, si yo era de Jalisco y quería ir a ese estado, ¿no? Por decir algo, a Colima o a Nayarit, y hacer una solicitud, si no acreditaba que había nacido ahí y no acreditaba que vivía ahí, ni siquiera podía hacer una solicitud de acceso a información pública, ¿no? Julio Magallanes pregunta en el chat de qué fecha es esa ley de Jalisco. Esa ley de Jalisco se aprobó, Julio, en el mes de diciembre del año 2001. Se aprobó en el mes de diciembre del año 2001 y entró en vigor en el mes de mayo, si mal no recuerdo fue mayo o abril del 2002, o sea, unos meses antes que entrara en vigor la Ley Federal de Transparencia. Pero, insisto, pues fue la primera ley del país, pero también yo creo que la más mala de todas las que han existido y eso ya es mucho decir. Pero bueno, el chiste es que los jaliscienses quisieron aquí adelantarse a la transparencia y lo hicieron de una forma desafortunada, pero también así es el derecho, ¿no? O sea, es muy difícil que de nada de repente empieces con todo, ¿no? Pues tienes que ir construyendo los derechos, tienes que irlos puliendo, tienes que ir rompiendo paradigmas, o sea, para los gobernantes hablar de transparencia, pues no fue fácil, se dio en un contexto de transición democrática, pero ningún gobernante es transparente por gusto, ¿no? Son transparentes en campaña, son transparentes cuando son oposición, ¿no? Son transparentes cuando están exigiéndole a otro gobernante, pero ya cuando llegan, pues como que esa inercia que traían de transparencia,
pues se pierde en automático prácticamente, porque pues a nadie nos gusta que nos cuestionen nada, ¿no? Nuestras decisiones. El tema es que cuando gobiernas, pues te tienes que acostumbrar a que te cuestionen y la transparencia permite que esos cuestionamientos pues sean con bases sólidas, ¿no? Que tengas los elementos suficientes en la mano, como dice el dicho, que tengas los pelos de la burra en la mano para asegurar o para poder afirmar o para poder cuestionar, ¿no? Al gobernante. Y al gobernante, por regla general, es casi instintivo, insisto, es casi instintivo. Cuando ya llega al cargo, por regla general, pues empieza a sentir como incomodidad de ser muy transparente, de las solicitudes, de estar cargando todos los días información a la plataforma, o sea, es como natural hasta cierto punto y tienen que asumir un compromiso, pues, con la ley para poder seguir siendo o cumplir sus promesas de transparencia, ¿no? Y justamente esa es la razón de las leyes. Las leyes de transparencia nacen de exigencias de la oposición y cuando ya llegan a gobernar, pues la exigencia, por ejemplo, en el 2000, el entonces presidente Fox, pues hizo como que la Virgen le hablaba 2 años, ¿eh? Fue hasta que se creó el Grupo Oaxaca, que lo empezaron a presionar diferentes sociedades de sociedad civil, académicos y todo, y que le recordaron que durante toda su campaña prometió gobiernos transparentes que al final accedió, pero de entrada pues tampoco quería, ¿no? Acá en Jalisco, la segunda ley de transparencia de Jalisco, por ejemplo, esa segunda ley, esa sí fue de las más transparentes del país, esa sí fue de las más avanzadas, se aprobó en el 2005, esa ley ya traía muchas cuestiones de avanzada que superaban a la ley federal, y el primero en incumplir esa ley, ¿quién creen que fue en Jalisco? El propio gobernador. O sea, el primero en incumplir la ley que él mismo sancionó como gobernador fue el primero que la empezó a violar, el primero que la incumplió. Y eso, pues, de alguna forma hizo que el Instituto de Transparencia de Jalisco, el ITEI, pues, ganara fama porque el primer presidente del ITEI, que le tocó inaugurar y poner la primera piedra del ITEI aquí en Jalisco hace 18 años, pues se vio orillado por la propia ley a presentar una denuncia penal en contra del gobernador. Así fue como se estrenó aquí el Instituto de Transparencia, denunciando penalmente al gobernador de Jalisco por opaco, ¿no? Por no haber cumplido con una resolución del propio ITEI. Entonces, insisto, el propio gobernador que prometió una mejor ley, que sancionó una mejor ley, ya que estuvo la ley en curso, fue el primero que la incumplió. Entonces, no es fácil ser transparente en general en la vida y tampoco mucho menos cuando accedes al servicio público, ¿no? Porque todo el mundo pues quiere evitar la mayor cantidad de cuestionamientos posibles. Es una tendencia casi natural, que a nadie le gusta que le estén preguntando todo, ¿no? Y cuestionando de todo lo que decide y todo lo que hace. Pues cuando gobiernas te tienes que aguantar, porque el que le entra al servicio público se tiene que atener a lo público, diría una amiga de acá de Jalisco, ¿no? El que le entra a lo público se tiene que atener a lo público y lo público implica el acceso a información, ¿no? El acceso a toda la información que tienes en tus manos, ¿no? Que está en tu poder. Entonces, bueno, en ese contexto es donde surge una reforma a la Constitución, que fue justo la reforma del año 2007. Les voy a ver si puedo proyectar esta diapositiva. A ver, ahí ya compartí. A ver, le puedo mover. Ahí está. En todo este contexto que les doy es que llega la reforma de julio del 2007 al artículo 6 de la Constitución, ¿ok? Esta reforma cambió ahora sí de fondo el tema de la clasificación de la información y México, porque incorporó 7 principios que rigen actualmente y que, bueno, pues todavía, insisto, todavía estamos luchando contra los paradigmas de sentir que la información es propiedad privada de quien gobierna, porque, bueno, pues apenas van 15 años, ¿no? O sea, tampoco es tanto el tiempo. Si estamos hablando que tenemos instituciones del derecho romano que tienen más de 2000 años y todavía la estamos debatiendo, ¿no?
instituciones como la adopción, como el propio matrimonio. Hay instituciones que tienen 2000, 2500 años o figuras jurídicas que tienen más de 2000 años y que seguimos actualizando y debatiendo. Bueno, pues esto tiene 15 años, ¿no? Entonces, es evidente que en 15 años, pues no vamos a tener todas las respuestas, pero sin duda alguna esta reforma para mí es el punto más importante en la historia del derecho a la información y la transparencia en México. Esta reforma fue ahora sí un antes y un después en nuestra vida democrática como país y particularmente en lo que tiene que ver con el derecho de acceso a la información y la transparencia en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, porque estos 7 principios, pues incluso en muchos países de primer mundo, siguen siendo avanzados, ¿no? O sea, incluso si ustedes van a España, si van a Francia, estos 7 principios siguen siendo de avanzada incluso para ellos, ¿no? Entonces, por supuesto que esta ley de transparencia, perdón, esta reforma en materia de transparencia constitucional, pues cambió el paradigma sobre el cual nos regimos y entre los 7 principios básicos que se añadieron a nivel constitucional, insisto en que es a nivel constitucional porque parte de estos principios ya los había recogido la ley federal, ¿ok? La ley federal de transparencia ya había recogido parte de sus principios, pero su verdadera valía llegó cuando se elevaron a carácter constitucional. Ya hemos visto que las leyes pues son muy fáciles de modificar con mayorías simples, ¿no? Entonces, el hecho de que lleguen a la Constitución, eso de alguna forma o de muchas formas nos protege a todos como ciudadanas, como ciudadanos, y fue muy importante que llegara esta reforma a nuestra Constitución, porque ya deja sentados estos principios que pues han contribuido desde entonces a que el derecho a la información se siga expandiendo. Si ustedes recordarán o deben de saber que los derechos humanos se rigen por varios principios y uno de esos principios es el derecho de progresividad, ¿no? Que siempre tiene que buscarse cómo avance el derecho humano, ¿no? Siempre hay que buscar la manera en que ese derecho humano avance y crezca. Entonces, esta reforma constitucional pues nos sentó las bases para que a partir de aquí, del 2007, todo lo que fuera, digamos, nuevas interpretaciones al derecho a la información fueran a favor del derecho humano, a favor de la persona, ¿no? Entonces, el primer principio, toda la información en posesión de autoridades es pública, tómala, ¿no? Ahí está, ¿no? El gran, digamos, recordatorio, el bofetadón, al gobernante opaco. Constitucionalmente quedó establecido que la información que está en las oficinas de gobierno, la información que está en los archiveros, en los expedientes de gobierno, pertenece al pueblo. La información es del pueblo, es de la sociedad, y el gobernante solamente es un usufructuario de esa información. La tiene prestada mientras gobierna y no es dueño de la información, ¿no? Entonces, eso fue como para dejarlo a nivel constitucional lo más claro posible. Toda la información en posesión de autoridades es pública. Segundo, la información solo se puede reservar de manera temporal, 1, temporal, y 2, por causa de interés público. O sea, ya no puede haber reservas absolutas de reservo esto por 100 años o por 1000 años. Tengo que acotarlo a una temporalidad. Y segundo, solo se puede hacer por causas de interés público. Esto quiere decir que tiene que haber una justificación de que se va a perjudicar el interés colectivo, el interés público detrás de cada reserva de información. Esto es lo que da pie a la prueba de daño. Cabe señalar que en el 2014 se añadió una segunda causa, ¿no? En 2007 solo se dio causa de interés público. En 2014 se añadió una segunda causa que es la seguridad nacional. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, fue una adición completamente innecesaria. Porque, me explico, la seguridad nacional siempre va a ser de interés público. Siempre. O sea, no era necesario. Ya es parte del universo del interés público de la seguridad nacional. Yo creo que eso obedeció más bien a un tema de lobbying, ¿no? De cabildeo
probablemente de las Fuerzas Armadas, del Ejército, para incorporar seguridad nacional y tener mucho más margen de maniobra cuando quieren reservar información, ¿no? Porque ahora resulta que todo es de seguridad nacional, ¿no? Construyen un puente y es seguridad nacional, ¿no? Pavimentan una carretera, un tren, refinería, aeropuerto, todo es seguridad nacional, ¿no? Y bajo esa premisa se pretende que todo sea reservado, lo cual evidentemente va en contra del principio constitucional número 1, que dice que toda la información es pública, que toda la información es de todos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que pues se ha debatido en toda esta administración, el tema de la seguridad nacional, qué es seguridad nacional, qué no es seguridad nacional, y que bueno, probablemente pues no vamos a tener una respuesta satisfactoria, pero lo importante de entender es que solamente por causa de interés público y seguridad nacional prevé la Constitución que se pueda reservar o proteger o clasificar la información pública. Tercero, llegó a nuestra Constitución el principio de máxima publicidad. ¿Qué implica este principio de máxima publicidad? Miren, para entenderlo así muy sencillo, me gusta poner la analogía en términos futboleros, ¿no? ¿Qué pasa cuando dos equipos tienen los mismos puntos en la tabla de clasificación? Pues que tienes que buscar un criterio de desempate, ¿no? Y normalmente buscas o diferencia de goles, o goles a favor, más goles a favor, o menos goles en contra, buscas un criterio de desempate. Es lo mismo con el principio de máxima publicidad. El principio de máxima publicidad señala que en caso de que tengas muy buenos argumentos para reservar la información y muy buenos argumentos para aperturarla, que tienes que tomar como criterio de desempate la máxima publicidad, es decir, aperturarla. Siempre que tengas duda, debes de aperturar la información pública. Cuando no sepas si sí debo, si no debo, es que por un lado sí da para reservar, pero por otro lado, pues sí es importante entregarla para que satisfacer también este derecho a la información, no sé, está difícil. Principio de máxima publicidad, entrega, ¿no? Siempre que tengas duda, entrega la información, ¿ok? Ese se incorporó a la Constitución. Cuarto principio, siempre se deben de proteger la vida privada y los datos personales que estén inmersos en la información pública, ¿ok? El gobierno, las autoridades, por motivo de sus funciones, es inevitable que no tengan acceso o que no administren o que no, digamos, hagan tratamiento de una importante cantidad de datos personales. Y esta premisa constitucional señala que esos datos personales inherentes a la vida privada de las y de los gobernados deben de ser protegidos, salvo que haya una disposición expresa en contrario, ¿ok? Entonces, si no hay una disposición expresa en contrario, yo tengo que proteger los datos personales como autoridad siempre que los tenga frente a mí o que alguien los solicite, los tengo que proteger. Quinto principio, se deben de establecer en las leyes estatales de transparencia mecanismos y procedimientos sencillos y breves para el acceso a información pública, ¿ok? Cualquier procedimiento que sea muy largo, que implique muchos requisitos, mucha burocracia, es inconstitucional. Cualquier trámite de acceso a información que sea muy oneroso para el solicitante es inconstitucional, porque tienen que ser procedimientos sencillos y breves. Aquí en Jalisco se nos pasó la mano de brevedad. Tenemos solo 8 días hábiles para entregar información pública y eso implica que pues las unidades de transparencia tengan que hacer las gestiones súper rápido. ¿Por qué se nos pasó la mano? Y digo 8 días hábiles, pues porque es un término que además no se puede ampliar. En Jalisco es el único estado que tengo conocimiento que no existe la posibilidad de ampliar el plazo. De 8 días es corto, pero además no se puede ampliar a diferencia de la gran mayoría de las entidades federativas. Incluso la federación y la mayoría de las entidades tienen un plazo de 20 más 10. 20 días ordinarios y todavía pueden ampliar por 10 días más. Es decir, Jalisco son 4 veces menos, es un plazo de 4 veces menor que el de casi todo el resto del país. Pero bueno, incluso el de 20 días más 10 días se sigue considerando breve, ¿no? Al final, máximo son 30 días hábiles.
se sigue considerando que es un plazo breve. En Colima son 5 días hábiles para información fundamental y 8 para genérica con derecho a prórroga. ¿Ven? Pero sí hay derecho a prórroga. Sí, aquí también son 5 días para la fundamental. O sea, si ya está publicada, pues tienes que dar el acceso a o sea, nada más tienes que mandar el hipervínculo para que la descarguen dentro de los 5 días, ¿no? Conforme lo prevé la ley general. Pero aquí no hay esa posibilidad de ampliar, ¿no? Que sí hay en Colima. Entonces, insisto, bueno, pues somos de los estados con el plazo más breve y además sin posibilidad de ampliar. Por supuesto que es constitucional y 20 más 10 también ha sido considerado constitucional, o sea, sí se considera un plazo breve el de 20 más 10. Para quienes estamos acostumbrados a los 8 días, pues 20 más 10, 4 veces más se nos hace mucho. Pero bueno, al final, siendo objetivos, pues tampoco es un plazo tan amplio, ¿no? O sea, y además considerando que antes ni siquiera te contestaban nunca nada, entonces, bueno, 20 más 10 ya es un plazo paradisiaco, ¿no? Que el quinto principio es el de archivos administrativos actualizados. Este principio fue el que más tardamos en reglamentar, ¿no? La ley de archivos llegó apenas hasta el 2018, más de 11 años después de esta reforma constitucional. Primero llegó la ley de transparencias, la ley de protección de datos y hasta el final, pues se cumplimentó este mandato de que todos los archivos estén actualizados. En México construimos la casa al revés en materia de transparencia, eso es un hecho, ¿no? Era tanta la presión política, tanta la presión social que había con el gobierno del cambio después de 70 y tantos años de un solo partido, 70 y tantos años de opacidad, 70 y tantos años de arbitrariedades, casi dictatoriales, etcétera, que cuando llega el gobierno del cambio la exigencia fue transparencia, 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 como sea, ¿no? Entonces cuando sale la ley de transparencia, en realidad no había ninguna, digamos, legislación en materia archivística que pudiera permitir verdaderamente cumplir con esa ley de transparencia. Entonces, a fuerza de garrotazos y de prueba y error y de martillazos, fue como las autoridades empezaron a construir sus archivos, pero sin tener un asidero legal sólido, ¿no? En el 2007, habiéndose dado cuenta, pues evidentemente el constituyente, de que era un grave problema que tenían prácticamente todas las autoridades del país, pues decidió establecer como un mandato constitucional el que todas las autoridades tengan archivos administrativos actualizados. Lo cual en la práctica, pues creo que sigue siendo uno de los grandes retos. Muchas de las solicitudes de información que no se contestan o que se contestan insatisfactoriamente es justamente porque no se encuentra la información, porque no están los archivos organizados y actualizados, y aunque la información pudiera estar ahí, pues se tiene que hacer una declaratoria de inexistencia, porque la buscas y no la encuentras. Entonces tienes que hacer declaratoria de inexistencia, y he conocido de casos que la información aparece, pues, algunos meses, algunos años después, ¿no? Y también he conocido de casos donde hay sujetos obligados que se han aventado el tiro de clasificar información que no encuentran, para no decir que no la tienen. Entonces prefieren clasificar lo solicitado y dicen, sí, se clasifica tal información como reservada porque no se puede entregar por esto y por esto, cuando en realidad ni siquiera la han encontrado el expediente, ¿no? Pero bueno, son de los problemas que genera esta falta o esta omisión en tener archivos administrativos actualizados. Oigan, me sugirieron quienes organizan este diplomado hacer una pausa de 20 minutos ahorita a las 6, son 6:05, traigo acá 6:03. Yo les propongo que quien tenga necesidad de salir a servirse agua, un refresco, pues están, me imagino, en sus oficinas, en sus casas, pues sin ningún problema vaya corriendo y vuelva rápido, y yo seguirme de corrido para ver si podemos terminar antes, ¿no? A ver si podemos terminar por ahí de las 7 la charla de hoy, nos vamos de corrido, y en lugar de hacer receso, ¿no? Si no tienen inconveniente, así le hacemos. Y bueno, quien quiera, te insisto, quien tenga
urgencia de ir a algo, bueno, pues que corra y vaya y vuelve. No se tarden para que no se pierdan de mucho y así ya nos podemos ir un poco antes o antes sin el receso. Digo, aprovechando que estamos en esta modalidad, yo prefiero seguirme de corrido. Cuando es presencial sí es un poquito más necesario de repente hacerlo, pero en esta modalidad pues ahí lo vemos. Bueno, veo que hay muchos comentarios a favor, entonces, y ninguno en contra, y voy a entonces a democráticamente declarar que ha sido aprobada la propuesta. Entonces, nos seguimos de frente. Ok. Séptimo principio que se adicionó, castigar conductas que violenten el derecho a la información. Aquí también ¿cómo se llama? Nos destacamos en Jalisco con este principio, porque se implementó algunos años después, incluso la posibilidad de que ordenemos arrestos administrativos contra servidores públicos opacos, que ya hemos hecho además varios, que este arresto administrativo pues es básicamente como el de los alcoholímetros, del torito, o el de cuando haces, no sé, como cosas inmorales en la calle, o que te agarran y que te llevan ahí a la barandilla y te arrestan un ratito, pues es lo mismo. A los servidores públicos opacos, el ITEI tiene la potestad de ordenar que se arresten administrativamente hasta por 36 horas. ¿No? Tenemos la potestad de guardarlos por 36 horas ahí en un separo, en una barandilla municipal, ¿no? Pero a nivel nacional, a nivel federal, ley general y prácticamente todos los estados, pues las conductas que se pueden, o más bien las sanciones que se pueden imponer a conductas que atentan contra este derecho son la amonestación pública y las multas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es evidente que pues una obligación que no trae aparejada una sanción, pues es una obligación imperfecta, o lo que es lo mismo, una obligación inexistente, ¿no? Entonces, por eso desde la Constitución, como había leyes, en España todavía existen, hay leyes en España, hay comunidades en España donde no hay ninguna sanción, ¿no? Hay organismos garantes como en México, hay comisiones de transparencia, pero no tienen la posibilidad de sancionar, ¿no? Entonces, el otro día que estaba escuchando a un comisionado de una comunidad autónoma española, y estaba platicando con otros comisionados y estaban diciendo, oye, ¿tú cómo le haces para que te cumplan tus resoluciones? ¿Y tú cómo le haces? No, y entonces llega otro comisionado de otra comunidad española y dice, no, miren, yo lo que he hecho acá en el instituto, en el órgano de transparencia de acá no sé si de Canarias o de dónde, lo que hemos hecho es que contratamos o asignamos a un servidor público exclusivamente para que les esté hablando todos los días para que cumplan, así como si fuera un cobrador de Electra o de alguna de estas tiendas departamentales, así igual. Y con eso hemos disminuido nuestros porcentajes de resoluciones incumplidas, pero no tienen facultad de sancionar ni de imponer sanciones ni medidas de apremio. O sea, ellos emiten, pero en España los institutos de transparencia son más o menos como las comisiones de derechos humanos aquí en México. Una comisión de derechos humanos que emite, pues emite recomendaciones, ¿no? Entonces, en los institutos de transparencia de España, más o menos lo que tengo entendido es que en la mayoría de las comunidades no tienen facultad de sancionar. Entonces, sus resoluciones son como recomendaciones. Entonces, si yo digo, no, pues sí, entrégale la nómina, porque si hay elementos para que la entregues conforme a la ley y tal, pues ya la autoridad decide si les hace o no les hace caso de entregar o no esa información, ¿no? Entonces, insisto, en España son muy parecidos como a las comisiones de derechos humanos. Las resoluciones de los institutos de transparencia en España son como las campanadas a misa, ¿no? O sea, las atiende quien quiere y quien no, pues no, ¿verdad? Y no pasa absolutamente nada.
Y eso lo prohibió nuestra Constitución en el artículo 6, en esta reforma 2007. Se estableció que todas las conductas que violenten el derecho de acceso a la información se tienen que castigar, ¿no? Y una ley en México que no prevea castigos para un servidor público opaco es una ley inconstitucional, ¿ok? Una ley que no prevea esto, algún tipo de sanción a quien no cumpla una entrega de información, es una ley inconstitucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, en México, esta reforma 2007 fue y es todavía una reforma avanzada a nivel incluso global, ¿no? Porque abrió las puertas a leyes verdaderamente sólidas en materia de acceso a la información. Entonces, bueno, sobre estos 7 principios es sobre los que se construyó después una ley general. Ojo, la ley general se construyó en base a la reforma de 2014, pero para efectos de clasificación de información y para identificar tipos de información, la ley de 2014 pues no fue tan relevante. Lo relevante es lo de 2007. En el 2014, lo relevante pues fue que se creó un INAI, ¿no? Que pasó a ser de federal a nacional, que eso de alguna forma fortaleció porque se volvió una segunda instancia revisora de los órganos locales. Lo relevante fue que se incorporaron partidos políticos, sindicatos, concesionarios como sujetos obligados, pero en materia de clasificación de la información, lo relevante fue en 2007. En el 2014, salvo el tema que les comenté de seguridad nacional, prácticamente todo lo demás quedó igual, ¿no? Pero de esta ley general, digo, de esta reforma constitucional de 2014, sí surgió una ley general de transparencia, una ley general de aplicación obligatoria en todo el país. Y mucho ojo con este artículo 109 de la ley general. Mucho ojo con este artículo 109, porque este artículo 109 estableció una obligación para el Sistema Nacional de Transparencia. Para quien no lo sepa, me imagino que ese diplomado ya lo tuvieron que haber visto, pero por si no, rápidamente se los comento. El Sistema Nacional de Transparencia está conformado por el INAI, los 32 institutos de transparencia locales, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ok, estas 36 instituciones conformamos un Sistema Nacional de Transparencia que funciona de manera colegiada a través de un Consejo Nacional. Este Consejo Nacional tiene las atribuciones de aprobar lineamientos en las materias que son de su competencia. Bueno, este Sistema Nacional de Transparencia tiene una obligación, bueno, muchas, pero una muy específica en este artículo 109, que es, la obligación de aprobar lineamientos generales en materia de clasificación de la información reservada y confidencial, y además para la elaboración de versiones públicas. Y luego trae un apartado que me parece súper importante porque dice que serán de observancia obligatoria para los más de 8,240 sujetos obligados que tenemos en el país, ¿ok? Esto es súper importante porque no son opcionales, o sea, el cumplimiento de estos lineamientos no es optativo, es obligatorio para todos los sujetos obligados, pero más allá de eso, estos lineamientos están jerárquicamente arriba de las leyes estatales. Entonces, si una ley estatal prevé menos obligaciones o prevé un esquema más laxo de clasificación de información de lo que proveen estos lineamientos, por supuesto que prevalecerán estos lineamientos. No importa que sean administrativos en su naturaleza y que una ley sea como tal, emane de un cuerpo legislativo local, de un congreso local, no importa, porque estos lineamientos emanan directamente de una ley general, de una ley reglamentaria de la Constitución, ¿ok? Entonces, al emanar de una ley que, digamos, está reglamentando un derecho humano, tienen mucho más cercanía estos lineamientos con la Constitución, tienen mucha más cercanía con la Carta Magna que las leyes estatales, ¿ok? Entonces, cuando un sujeto obligado me dice, oye, no, pero la ley de Jalisco no prevé eso,
le enseño este artículo, el artículo 109. El artículo 109 es muy claro y establece que estos lineamientos prácticamente tienen el carácter de ley, ¿no? Para que, digamos, lo tengan todos muy claro. No son optativos, no son opcionales y además están por encima de las leyes estatales. Solo que una ley estatal fuera más garantista que estos lineamientos, podría un organismo garante, por principio pro persona, aplicar la ley estatal. Pero por regla general, son los sujetos obligados los que están buscando la interpretación que más les favorece a ellos como sujetos obligados, y son los que te dicen, oye, no, eso no viene en la ley de Jalisco, eso no me puedes obligar a hacer. Están equivocados. Si vienen los lineamientos generales, es obligatorio que los sigan. Y es así como llegamos, pues, a este tema de los lineamientos generales, que son los que prevén actualmente en nuestro país el esquema de clasificación de información pública. Bueno, como antecedentes muy rápidos de estos lineamientos, señalar que su publicación original fue en el mes de abril del año 2016 y que después de un trabajo muy importante que se realizó en el seno de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia en todo el año 2002, por fin, a finales del 2022, perdón, a finales del 2022 se aprobó una reforma integral que, insisto, reformó más de la mitad de los artículos de los lineamientos y que entró en vigor a principios de este año, en enero del 2023, y que ahorita es de aplicación obligatoria para todos los sujetos obligados del país. Y en estos lineamientos se establece cómo se debe de clasificar la información pública. Pero antes de entrar de lleno a cómo se debe clasificar, pues tenemos que saber qué tipos de información pública existen, ¿no? Que es justamente el meollo de este módulo. Pues miren, derivado de estos lineamientos y de la propia ley general, he generado este esquemita para tratar de entender mejor, pues, todos los tipos de información pública que existen. En primer lugar, pues tenemos la información pública, que es toda, ya vimos, ¿no? De acuerdo a la Constitución, la información pública es toda la que tiene una autoridad en su poder, en su posesión, que genera, posee, administra, ¿no? Porque muchas veces la autoridad te dice, yo le pido, por ejemplo, un contrato a una autoridad, y la autoridad te dice, no, pues sí lo tengo, pero no lo puedo entregar porque ese contrato no lo generé yo. Ese contrato se generó en otro sujeto obligado, ve y pide ese sujeto obligado. No. Si tú la posees, es información pública la que tienes en tus manos, aunque no la hayas generado tú. Por ejemplo, las autopsias, las necropsias, se hacen en el forense, ¿no? En el servicio médico forense, pero se mandan al Ministerio Público. Pues si yo le pido una autopsia que está en un expediente, una necropsia que está en un expediente, en una carpeta de investigación en el Ministerio Público, el Ministerio Público no es válido que me conteste, no te la puedo dar porque no la generé yo. Ve y pídesela a ciencias forenses. No, información pública es toda la que generas, ¿ok? De cajón la que generas, muy bien, pero también la que posees o administras para el ejercicio de tus funciones. Entonces, si tú posees la información pública en tus expedientes, aunque no la hayas generado tú, es información pública y tú tienes que serte responsable de dar la cara por esa información si alguien te la solicita, ¿ok? Bueno, aclarado eso, información pública ya vimos es todos los documentos que tenemos, y ahí es donde ya empieza la división. Por un lado tenemos la de libre acceso. ¿Cuál es la de libre acceso? Pues es toda aquella información que no contenga ningún dato que sea objeto de clasificación, ¿no? Y esta la podemos dividir en dos partes. La obligatoria, ¿no? Que es la que tenemos que estar publicando en nuestros portales, en la PNT, todo este catálogo de obligaciones de transparencia es información pública, es de libre acceso y es obligatoria o fundamental, también la conocemos aquí en Jalisco, que es la que estás cargando cada trimestre o cada mes a los portales. Y la ordinaria es toda la demás. Es toda aquella información que si alguien te la pide, se la entregas, pero tiene que mediar una solicitud. No estás obligado a tenerla publicada, pero es toda aquella información que si alguien te la solicita, se la entregas, sin más, ¿no? No le testas nada,
no le quitas nada, así como está, así se la entregas. Hasta ahí, pues es la gran mayoría de la información está dentro de este lado. La gran mayoría de la información pública se puede considerar que es de libre acceso. Pero luego viene la otra clasificación o el otro tipo de información pública, que es la que podemos denominar como información pública protegida o clasificable, ¿ok? Que es objeto o que puede ser objeto de clasificación o de protección, que las autoridades están obligadas a, digamos, negar o no conceder acceso a quien la solicite. Dentro de esta información protegida, o que también yo denomino como clasificable, se encuentran dos grandes tipos. Un tipo es el de la confidencial, que es toda la que tiene que ver con particulares y que se puede dividir en dos grandes grupos, en datos personales o en datos secretos o datos privados, ¿no? Que son, en datos personales, pues son todos aquellos datos que hacen identificable a una persona, que permiten identificar a una persona, nombre, domicilio, teléfono, y cualquier otro dato vinculado con nacionalidad, edad, peso, altura, etcétera, 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 ¿no? Todos esos datos personales que las autoridades, digamos, administran para cumplir sus funciones, caben en esa categoría y se tienen que proteger. Se tienen que proteger salvo que la ley expresamente obligue a publicarlos, ¿no? Si la ley te obliga a publicar cierto tipo de datos personales, pues evidentemente esos no los puedes proteger, no son clasificables, ¿no? Hay algunos tipos de datos personales que la ley expresamente te dice que tienen que ser públicos, ¿no? Pues esos no los vas a poder proteger. ¿Cuál es un dato personal que la ley obliga a que sea público? A ver, alguien que participe. Un dato personal que la ley obligue a que sea público, a pesar de que sea un dato personal. ¿Nadie? Ah, ya empezaron a caer. Los sueldos, correcto, RFC de los proveedores, sí, salarios. Nombre, no sé si se refiere a nombre de servidor público, pero si es de servidor público, sí, ¿no? Exacto, nombre de servidor público, estados financieros, exacto. Ahí están ejemplos de datos personales que la ley expresamente, RFC proveedores también, que la ley expresamente señala. Correo, si es el correo oficial, no se considera, bueno, sí, es un dato personal de alguna forma, pero bueno, sí, no es el correo personal. El título, sí, para algunos servidores públicos que quieren ejercer un cargo que sea obligatorio tener un tipo de carrera o de preparación, es dato personal. Las fotos, las firmas de los servidores públicos también es un dato personal cuando hacen el ejercicio de sus funciones. La edad de los comisionados, sí, por lo menos el año de nacimiento, sí se debe dar a conocer porque se tiene que saber si, y no solo comisionados, cualquier cargo, cualquier puesto, cualquier que requiera cumplir con un requisito de edad, magistradas, etcétera, pues tiene que poderse saber cuándo nacieron para ver si cumple la edad. Los beneficiados de programas sociales también. Ley 3 de 3. Mira, la ley 3 de 3 no necesariamente porque sí admite que se reserve cierta información personal, ¿no? Es decisión del servidor público si abrir todo completo su ley 3 de 3 o no, pero bueno, al menos una parte en versión pública creo que sí se tiene que entregar. Grado académico, cuando el cargo que ocupamos exige cierto grado académico, sí tiene que darse a conocer, ¿no? Y si es de jefe de departamento para arriba, también tiene que, si es de jefe de departamento, formar parte del directorio y el currículum, ¿no? El currículum, que contiene datos personales académicos, también es público cuando se ocupa cierto grado. Efectivamente, exceptuando todos estos casos que están en Hidalgo para ocupar un cargo de diputado con discapacidad, debe decir qué enfermedad tiene, ok, la ley obliga a revelar un dato personal, muy bien, muy buen ejemplo también de Hidalgo. Entonces, con excepción de todos estos datos personales, más alguno que otro que se nos escape que la ley prevea, todos los demás se consideran protegibles, digo, clasificables o protegidos, ¿no? Excepto, insisto, estos que la ley expresamente prevé. Y los datos secretos o datos privados, como son el secreto industrial, el secreto bancario, el secreto fiduciario,
son datos secretos, ¿no? O sea, todo este tipo de información relacionada con propiedad privada, propiedad industrial, propiedad intelectual, etcétera, también se consideran protegidos, ¿no? Si yo voy al INPI y le digo, oye, entrégame todos los, no sé, los estudios que estés haciendo de las últimas solicitudes que te llegaron, pues no te los van a decir porque están en estudio además, ¿no? Entonces, pues no. Patentes en trámite, por supuesto que también son datos secretos, etcétera. Todo eso se tiene que proteger, toda la confidencialidad. Y por otro lado, tenemos la información reservada. La información reservada es toda aquella que ya vimos puede lesionar el interés público. De alguna forma puede llegar a lesionar el interés público o, dice la Constitución, la seguridad nacional. Entonces, esta información también hay que protegerla, ¿no? Porque evidentemente, pues no es el objetivo de la ley de transparencia el que todo se salga de control, ¿no? No es el objetivo de la ley de transparencia el que se lesione el interés público y por lo tanto, pues sí hay que proteger esta información también, ¿no? Y finalmente hay otros dos subgrupos que prevé la ley que son información pública proactiva y focalizada, que al final de cuentas, pues son parte de la información pública de libre acceso, pero que se presenta de una manera esquematizada, de alguna manera que es más accesible o más fácil de usar para la sociedad, ¿no? Pero bueno, es otro tipo de información que también está por ahí prevista en la ley. Vamos ahora a la siguiente diapositiva, que es justamente sobre, ya para ir cerrando, la primera parte de esta exposición, que es, vamos a revisar lo que es el ciclo de clasificación de la información pública, ¿ok? ¿Qué pasos se deben de seguir para clasificar la información pública? Que esto es un tema que todavía sigue generando debate y discusión, pero bueno, los lineamientos y la propia ley, pues creo que tiene con cierta claridad de cómo se desahoga este proceso de clasificación. Aquí están los 8 pasos con los cuales se debe de llevar a cabo la clasificación de la información. Primer paso, el inicio de la clasificación. Este paso se puede dar en 3 diferentes momentos. En 3 diferentes momentos yo puedo iniciar con la clasificación de la información de acuerdo a la normatividad. Primer momento, que alguien me la solicite. Si alguien me solicita un documento, un expediente, un archivo, etcétera, en ese momento inicia el proceso de clasificación. Que alguien me lo solicite, que alguien haga una solicitud de información y yo tenga que revisar el documento que me están pidiendo si contiene o no contiene información clasificable. Segundo momento en que puede iniciar la clasificación para cumplir con las obligaciones de transparencia. Hay muchas obligaciones de transparencia que implican la carga de información, pero en versión pública, lo cual quiere decir que sí deben testarse y sí deben de ocultarse ciertas partes. El ejemplo más claro es el de el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene la obligación de estar compartiendo todas las sentencias que emite desde la reforma del 2010, que fue en el 2021. La reforma en el 2021 a la Ley General de Transparencia obliga al Poder Judicial a compartir toda la información de las sentencias, o más bien a publicar todas las sentencias, pero evidentemente lo hace en versión pública. Evidentemente el Poder Judicial no comparte los nombres de las partes. Entonces, como lo tiene que hacer como una obligación de transparencia, el subir sus sentencias, pero no las puede subir de manera que queden revelado el nombre de las partes, entonces ahí inicia el proceso de clasificación. ¿Cuándo inicia? Pues antes de subir la sentencia al portal, tiene que hacerse una clasificación de la información. Es uno de los mecanismos. Hay otros documentos que se tienen que cargar de manera obligatoria en la PNT, en el portal de caso que obligado, que también pueden traer algún dato que se deba de clasificar. Por ejemplo,
En contratos con privados, pues por ejemplo, la firma ahí, pues es un dato que cuando subes el contrato, pues lo tienes que proteger, ¿no? Etcétera. Entonces, sí existen documentos que por su naturaleza deban de llevar un grado de clasificación antes de cargarlos al portal como obligación de transparencia. Y tercer momento en que puede iniciar la clasificación de la información, cuando lo requiere una autoridad, ¿no? Cuando una autoridad te obliga a que entregues cierta documentación, puede venir un proceso de clasificación. Esto puede ser tradicionalmente, la autoridad puede ser un organismo de transparencia, un organismo garante de transparencia, o también pudiera ser una autoridad jurisdiccional, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un juzgado de distrito, el que ordenara el que se entregue cierta información. ¿Por qué inicia la clasificación con una orden de autoridad? Que no la orden de autoridad ya por sí sola lleva implícito la entrega de toda la información completa así como está? No, no siempre es así. Hay veces que sí, pero no siempre es así. Hay veces que la litis no plantea el que se entregue, digamos, toda la información. Hay veces en que la litis solo plantea si se debe entregar o no cierta información. Pongo un ejemplo. Supongamos que ustedes solicitan un contrato con el que se adjudicó de manera directa la compra de, no sé, 100 computadoras, ¿no? Ustedes solicitan el contrato y la autoridad le reserva. Le dice, no, no te entrego el contrato, ¿no? Lo clasifico como reserva, no te lo entrego. Entonces interpongo mi recurso de revisión por estar insatisfecho con esa respuesta y en el órgano garante van a analizar si es o no procedente la entrega de ese contrato. Y si llegan a la conclusión de que sí es procedente, van a ordenar que se entregue el contrato. Pero eso no implica que se deba de generar una versión pública del contrato. Y la versión pública, pues no la va a hacer el organismo garante al resolver el recurso de revisión, ¿no? Esa le corresponde al sujeto obligado a realizarla. Entonces, el órgano garante lo único que te va a ordenar es que sí entregues el contrato, pero la versión pública, la elaboración, va a ser responsabilidad del sujeto obligado, ¿no? Ha habido veces, nos ha pasado acá en el ITEI, que entregan de más, o sea, porque nosotros no estamos ordenando que entregue todo, y ha habido veces en que dicen, pues ya lo ordenó el ITEI, pues ahí va, ¿no? El contrato íntegro, sin testarle nada. Eso es incorrecto. La clasificación también se debe de hacer en esos casos, a pesar de que venga una orden de una autoridad competente. No te estamos eximiendo de el que te brinques el proceso de clasificación cuando te ordenamos que entregues algún documento en particular, ¿ok? Entonces, la clasificación inicia en esos tres momentos: solicitud de información, cumplir obligación de transparencia, orden de autoridad competente, Instituto de Transparencia o Poder Judicial. Les voy a compartir, por ejemplo, en este punto, una anécdota que me tocó ver hace algunos meses en un municipio de aquí de Jalisco. Pasó lo siguiente: el director de seguridad pública o el director de la policía del municipio mandó unos expedientes que tenía para que fueran clasificados por el comité de transparencia. Entonces manda el director de seguridad y dice, oye, quiero que clasifiques estos expedientes como reservados, ¿no? Y ya le manda ahí unos documentos. Y ya llega el comité de transparencia, analiza la solicitud y descubre que no había ninguna solicitud de acceso a esos documentos. Entonces le preguntan al director de seguridad, oiga, ¿por qué quiere que los clasifique si no hay solicitud? Pues para que ya estén clasificados por si alguien los pide. Ya quiero que ya queden de una vez clasificados. Entonces, evidentemente el comité de transparencia, pues le dijo que no. O sea, el comité de transparencia levanta un acta de comité, bueno, sesiona, y en la sesión resuelve el comité pues, que es improcedente completamente la solicitud, porque el comité, ¿cómo va a clasificar documentos que nadie ha pedido? ¿No? La ley es muy clara. El proceso de clasificación inicia cuando alguien los pide. Si nadie te ha pedido el expediente, ¿no? Imagínense la Contraloría, ¿no? El órgano de control. Ahí está haciendo una investigación y de repente dice,
¿por qué no clasifico de una vez todos mis expedientes? Déjame, le digo al comité, además son parte del comité, ¿no? Pero oye, ¿pero quién te pidió el expediente? Nadie, pero por si lo piden, pues no, así no funciona. El primer paso es, tiene que haber una solicitud de acceso a información o tiene que haber una orden de una autoridad para que tú puedas iniciar a clasificar información. Si no, pues estás adelantándote, ¿no? A los hechos. Si no se actualiza ni el riesgo, ni se actualiza la causal de iniciar el trámite, no tiene sentido. O sea, si yo tengo aquí en mi escritorio un documento que nadie ha pedido, ¿para qué lo clasifico? Que puede tener información, puede tener datos personales, puede tener información reservada, pues sí, pero si nadie lo ha pedido, pues no tiene absolutamente ningún caso el que se inicie con el proceso de clasificación, ¿ok? Entonces, ya vimos, tiene que ser uno de esos tres. Segundo paso, este es interesante e importante. No sé si hay aquí algún titular de unidad de transparencia, pero es común que cuando llega una solicitud de información, el área generadora, o sea, el área administrativa que tiene la documentación en su poder, pida el apoyo de la unidad de transparencia para que la unidad de transparencia pues le ayude a hacer el análisis de la información, si se debe reservar o no, clasificar, pero en realidad eso le corresponde al área administrativa que tiene la información. El análisis de la información le corresponde al área administrativa. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la unidad de transparencia? La unidad de transparencia lo único que hace es gestionar, es un gestor. La unidad de transparencia tiene que determinar, de acuerdo al manual interno, o de acuerdo a la ley, o de acuerdo al reglamento interno, qué área es la que tiene o puede tener esa información. A veces la unidad de transparencia a veces no tiene toda la certeza de si la tiene tal área o tal área, y a veces requiere a las dos áreas, ¿no? Y a veces la por unidad, pues, el área que no la tenía le regaña, oye, ¿para qué me mandas esto si yo no lo tengo? Pues es que la unidad tampoco a veces puede tener certeza de todo, ¿no? Lo que se tiene en los archivos de los sujetos obligados. Entonces muchas veces la unidad dice, bueno, pues prefiero equivocarme por exceso que por defecto. Entonces le manda a dos áreas para ver cuál de las dos tiene, porque pudieran tener las dos algo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que hasta ahí acaba la chamba de la unidad de transparencia. Recibe la solicitud, la analiza, revisa y dice a qué le compete, a qué área, a la dirección jurídica, o al órgano interno de control, o a, no sé, o a la dirección de administración, o sea, ¿a quién le compete? Esa es la pregunta que se hace la unidad de transparencia. ¿Que se pueden equivocar? Sí, pero insisto, pues prefieren equivocarse por exceso que por defecto, porque si se equivocan por defecto y la mandan a un área que no la tiene y se la regresa, pues ya perdió 1 o 2 valiosos días, que aquí en Jalisco, que solo tienes 8, pues perder 2 días en el trámite de una solicitud, pues es muchísimo, ¿no? O sea, es perder más del 30 o el 25% del plazo, nada más en el error. Entonces, por eso aquí en Jalisco, sobre todo, casi todas las unidades de transparencia se llevan ¿cómo se llama? La chamba de buscar. Comenta César que en Colima ha habido que la unidad de transparencia reserva de manera lisillana. Eso no está previsto ni en la ley ni en los lineamientos, ¿no? Yo aquí también en Jalisco he visto casos donde la unidad de transparencia es la que se avienta la reserva, pero eso no es lo que prevé la ley ni lo que prevén los lineamientos. La ley y los lineamientos prevén que es el área generadora quien tiene que hacer el análisis de la solicitud y de la información y determinar primero, paso 3, primero determinar si hay o no hay información confidencial, ¿no? Tenemos que buscar qué posibles datos personales o privados haya en el expediente que se solicitó, ¿no? Esos se identifican y salvo que la ley expresamente obligue a que sean públicos, la unidad de el área generadora del sujeto obligado siempre los tiene que proteger, ¿ok? El sujeto obligado no tiene facultades para determinar qué datos personales testa y qué datos personales no testa, ¿ok? El sujeto obligado tiene la obligación de proteger todos los datos personales que obran en sus expedientes, que obran en su poder, excepto aquellos que, insisto, que la ley expresamente le obligue a transparentar, ¿ok? Entonces, el primer paso es identificar estos datos personales. Si hubiera datos personales, se tienen que testar y proteger. Y aquí viene una segunda obligación.
sí se deben de proteger, sí se deben de testar, pero se tiene que señalar detrás de lo testado qué datos se testó, ¿ok? Eso es lo que el lineamiento marca. Si voy a quitar un nombre, pues tengo que ponerle atrás, quité un nombre. Si voy a quitar un teléfono, tengo que quité un teléfono. Si voy a quitar un domicilio, tiene que quedar claro en alguna parte del área testada o del propio documento testado, tiene que quedar claro qué hay detrás de cada una de las áreas testadas, ¿no? Dice Alberto Jorge Sabino Medina, en países como Brasil, el gobierno de Bolsonaro se reservó más de 100 contratos justificando motivos de seguridad nacional. Pues andamos en las mismas, Alberto. Aquí también hubo un decreto que reservó, creo que hasta más de 100, muchísimas más, por seguridad nacional, que fue el decreto que el INAI impugnó ante la Corte, precisamente por inconstitucional. Y el ministro Saldívar fue de los que defendió que sí era constitucional. Pero bueno, pues eso ya es otro tema. Dice Julio Magallanes, en la labor de reservar o clasificar, inclusive estaría más del lado del área de coordinación de archivos. Miren, la ley así prevé que sea el área generadora de la información, el área administrativa que posee el expediente, quien de origen clasifique, porque de entrada es quien mejor conoce los expedientes de su área, son evidentemente los que mejor conocen. Segundo, y lo más importante de todo, porque nadie mejor que el área generadora para identificar posibles riesgos de que se pueda entregar información de más. O sea, la unidad de transparencia no es todóloga, el comité de transparencia no es todólogo, el ITEI no somos todólogos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos los elementos para saber si cierta información va a causar un perjuicio o no va a causar un perjuicio a la sociedad. Nosotros aquí, por ejemplo, recuerdo un caso del 2017 o 18, si mal no recuerdo, donde se estaba construyendo aquí una línea de un tren ligero subterráneo que iba a pasar justo por debajo de la catedral metropolitana, la catedral de aquí de Guadalajara, ¿no? Entonces, para construir esa línea, pues se contrató una mega retroexcavadora, así gigantesca, y se tuvieron que hacer muchos estudios hidráulicos y de no sé qué tantas naturalezas. El chiste es que alguien pidió algo que parecía, desde la óptica de alguien que no sabe del tema, pues parecía relativamente sencillo de entregar y todo. Pedía la cantidad y localización de los mantos acuíferos que se habían desviado para la obra del tren ligero, ¿no? Que pasó por el centro. Entonces, bueno, pues, ¿qué tiene de malo? Pues que diga, pues, sí, fueron tantos, se desviaron. Pues resulta que la área generadora, cuando recibe la solicitud, dice, no, esto sería gravísimo, y hace un análisis de por qué sería gravísimo, por qué entregar la ubicación de esos mantos, y por qué esto, y por qué el otro, y se hace todo un argumento que yo cuando lo leí dije, wow, ¿no? O sea, pues sí, me quedó muy claro cuál era el riesgo del daño, pero eso solo lo puede hacer la área generadora. O sea, ¿ustedes creen que la unidad de transparencia va a saber que entregar esa información puede ser grave? Pues no. ¿El comité lo va a saber? Pues no. ¿El órgano garante lo va a saber? Pues no. Solo lo sabe el que posee la información, el que la generó o el que la posee, porque es su área de expertise. Entonces yo creo que por esa razón, Julio Magallanes, que comenta acá, es que la ley le dio de origen la responsabilidad al área generadora, porque es el área generadora la que conoce mejor el expediente, la que tiene mejor la sapiencia para identificar un posible riesgo, ¿no? Derivado de una posible solicitud de información que alguien que no es experto en la materia, que no está en el tema, pues no puede ver el riesgo y puede entregar, ¿no? Dice César Alcántara, el titular del área tiene el perfil y por ser experto para ocuparlo es quien debe clasificarla. Sí, bueno, la ley no establece que tenga que ser el titular del área específicamente, ¿no? La ley lo que establece es que es el área generadora. Puede ser el titular o puede ser alguien del área. El titular va a definir si es él o alguien más o todos juntos en colegiado o lo que sea, pero es del área generadora de donde debe de salir la clasificación de la información, ¿no? Entonces ya vimos, tercer paso, toda la que tenga que ver con datos personales, lo protegemos,
y lo único que tenemos que hacer obligatoriamente es señalar que testamos. Cuarto, la reservada. Ahí es donde entra este ejemplo, por ejemplo, del agua, ¿no? Ahí tenemos que identificar toda aquella que pueda generar un perjuicio al interés público. Toda aquella información que si yo la entrego se va a hacer un daño al interés público. Y es ahí donde se hace la prueba de daño, que es de lo que vamos a hablar mañana, de cómo realizar una prueba de daño, ¿ok? Es en este cuarto paso y vuelvo a lo mismo. Quien debe de proponer la prueba de daño es el área generadora. ¿Cuál es el problema de este esquema? Ya vimos la ventaja del esquema. La ventaja de este esquema es que nadie conoce mejor sus expedientes y sus documentos que pues quien los genera o los posee por razón de la naturaleza de sus atribuciones, ¿ok? Hasta ahí vamos muy bien, eso es muy bueno. ¿Qué es lo malo de este esquema? Lo malo de este esquema es que la prueba de daño, como lo vamos a ver el día de mañana, la prueba de daño es un ejercicio de argumentación jurídica avanzada. Y cuando digo avanzada, me refiero a que hay muchas abogadas y muchos abogados que no tienen la preparación suficiente para hacer una prueba de daño o para hacer un test de proporcionalidad, para hacer una ponderación de derechos. Hay muchos abogados y muchos abogados. Yo les apuesto que el 80% de abogados y abogados que tienen menos de un año que se graduaron o que están graduados, les aseguro que no tienen las herramientas ni el conocimiento para hacer esta prueba de daño. Entonces, imagínense cuántas áreas hay que ni siquiera tienen un abogado. O sea, ya no digamos un experto en argumentación jurídica, ¿no? ¿Cuántas áreas hay que ni siquiera tienen un abogado? Y entonces, la ley les impone la carga de que hagan una prueba de daño con un test de proporcionalidad a todas las áreas administrativas de los más de 8,200 sujetos obligados del país y obviamente no van a tener 8,200 sujetos obligados las suficientes áreas administrativas y los suficientes abogados especialistas en argumentación jurídica. Es imposible. Es como si la ley exigiera que todas las áreas administrativas tuvieran a un médico, ¿no? O sea, que todas las áreas administrativas tuvieran la obligación de hacer una operación, una cirugía, ¿no? Pero evidentemente sin doctor, ¿no? Entonces es más o menos una analogía, digo, no es tan grave, pues, pero es una analogía realista del problema, del defecto, del otro lado de la cara de la moneda. En la práctica, ¿qué pasa? Pues que las pruebas de daño las acaban perfeccionando o la unidad de transparencia o el comité de transparencia, ¿no? Entonces tienen que hacer como un trabajo en equipo donde el área generadora le dice cuáles son los daños que prevé y la unidad de transparencia, que sí suele ser encabezada por un abogado, pues ya medio les ayuda ahí a redactarle un poquito, darle esta forma de argumentación jurídica para que pues agarre un poquito de cuerpo, digámoslo así, para que agarre cuerpito esta prueba de daño. Pero insisto, en eso vamos a abundar mañana, pero bueno, ese es el cuarto paso en el proceso de clasificación de la información. Ya que el área generadora identificó posibles datos personales y posible información reservada, le manda al comité su proyecto, ¿no? Ahí está el comité, ahí está mi proyecto de clasificación de información y el comité es como un mini organismo garante, es como un mini institutito de transparencia de cada sujeto obligado, porque el comité es un órgano colegiado que delibera si confirma, si modifica o si revoca, ¿no? Hace rato vi por aquí conectada a mi excompañera de comité de transparencia en el ITEI, la licenciada Mónica Ruiz. Ella fue titular del órgano interno de control prácticamente, ya la vi. Prácticamente ella fue titular del órgano interno de control del ITEI prácticamente el mismo tiempo que yo fui presidente, como nada más un mes o 2 meses de diferencia. Ella acaba de irse al CPS, que es como el CPC de todos lados, pero aquí se llama CPS. Pero bueno, ahí nos tocó ser, como órgano colegiado, analizar todas estas solicitudes. Entonces veíamos que el área generadora nos mandaba una prueba de daño y pues sí la veíamos tristona y le decíamos, no, hay que meterle acá, hay que darle por acá, hay que crecerle por acá. O sea, entendíamos el riesgo, pero sí veíamos que la prueba de daño no traía como la suficiente argumentación jurídica, ¿no? Entonces ahí como colegiado, el comité de transparencia, insisto, el comité de transparencia es como un mini institutito de transparencia, un mini organismo garante de transparencia que hace esa función de ser un filtro entre el área generadora y quien solicita la información. Y ahí es donde se analiza
si la información que se está pretendiendo clasificar está bien clasificada. El comité tiene las 3 atribuciones, ¿eh? O sea, puede confirmar tal cual viene, pero el comité puede modificar y puede decir, hay que clasificar más o hay que clasificar menos, ¿no? El comité sí tiene esa atribución de decirle, oye, estás exagerando. O sea, sí entendemos el daño que se puede generar si se conoce, pero tú quieres reservar todo, ¿no? Pues hay que entregar aunque sea esto, y sí se puede generar una versión pública, tú estás proponiendo no entregar nada, el comité cree que sí se puede generar una versión pública y el comité tiene la última palabra, el sujeto obligado, o puede revocar, el comité puede decirle no, sujeto obligado, la verdad, digo, no área generadora, la verdad es que esto no procede que se clasifique. Es más, el comité puede decir, incluso ya hay un criterio del Instituto de Transparencia que dice que eso se tiene que entregar. Entonces tú me estás proponiendo que lo clasifique, pero yo no te puedo confirmar eso, porque ya hay un criterio, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de control y confianza que se hacían a los elementos de seguridad, antes todas se clasificaban reservadas. El IT resolvió como 300 asuntos en 2 años similares, hasta que emitió un criterio, y con ese criterio ya, ahora sí, los sujetos obligados, las áreas generadoras, pues ya, como los criterios son vinculantes, los criterios son como las jurisprudencias a nivel administrativo, pues ya se ahorraban eso y el comité podía fácilmente decir, no, ya está el criterio, se entrega, punto, se soluciona el problema. No, los criterios para eso son, para facilitar o para ordenar o para impedir excesos en la clasificación en muchos sentidos, ¿no? Entonces, el comité, como órgano colegiado del sujeto obligado, clasifica, perdón, confirma, revoca o en su momento modifica, ¿no? Puede dar de más o dar de menos. Aquí quiero hacer hincapié en algo súper importante, que creo que no había comentado en la clase de hoy, pero que sí es muy importante. 2 puntos muy importantes, ya para culminar la clase el día de hoy. Primer punto importantísimo. Toda clasificación de información, lleva implícita una restricción a un derecho humano, ¿ok? Cada que nosotros vamos a clasificar información como sujetos obligados, como autoridades, le vamos a restringir un pedazo de su derecho humano, del ejercicio libre de su derecho humano a una persona o a varias personas. Entonces, como toda restricción de derecho humano, debe estar plenamente justificada. Por eso es que ven esta grafiquita con estos 8 pasos, porque son justamente para evitar arbitrariedades en la clasificación de información. Estos 8 pasos son para evitar arbitrariedades, para evitar violaciones al derecho humano, porque no es lo mismo restringir un derecho humano que violar un derecho humano. La restricción al derecho humano es constitucional, porque la propia ley prevé ciertas restricciones. Todos los derechos humanos tienen límites, no hay derechos humanos sin ningún tipo de límite. Por supuesto, si hay ciertos límites, si hay cierta restricción, pero todas tienen que estar previstas en la Constitución o en leyes que manden directamente de ellas. El derecho a la información no es la excepción, pero si hacemos una restricción indebida, inconstitucional o apartada de derecho, entonces ya no es restricción al derecho humano, es violación al derecho humano. Entonces nos convertimos en violentadores de derechos humanos. Por eso es tan importante que agotemos exhaustivamente este proceso de clasificación de la información para evitar incurrir en violaciones. Ojo, hay situaciones en que es de criterio, ahí no se da una violación. Digo, mientras se siga la formalidad y se sustente bien el criterio, es una restricción que a lo mejor el órgano garante revierte, pero lo revierte desde una potestad y desde una, a lo mejor, desde una visión diferente. Pero eso es una cosa. Pero la violación es brincarme todos los pasos y negar la información. Ponían aquí un ejemplo de una unidad de transparencia que negó información que ni siquiera se la mandó al área generadora. Llegó la solicitud y la unidad la clasificó, ni tuvo el expediente en la mano y ya la había negado. Eso es una violación al derecho humano. Eso no es una restricción, es una violación, porque ni siquiera agotó los 8 pasos que marcan la ley y los lineamientos para la clasificación de la información. Y segundo punto muy importante, es tan grave, o puede ser igual de grave, o casi igual de grave en muchos casos, clasificar en exceso como clasificar en defecto. ¿Es grave clasificar en exceso? Sí, porque ya vimos que se puede convertir la restricción legítima y constitucional del derecho humano, se puede convertir en una
violación, por eso es grave. Pero también clasificar en por defecto es grave. ¿Qué tal si clasificamos mal y decimos, ay, sí, entréguenlo, y matan a alguien por eso? ¿Qué tal si decimos, y se accidenta a alguien? O sea, o se genera un daño a toda la sociedad, ¿no? Entonces, también clasificar por defecto es grave. Sí tenemos que tener, sí, que están pidiendo las cámaras de seguridad, sí, entrégalas. Y al rato van y roban la institución, ¿no? Gracias a esa información que tú les diste, que no tuviste el cuidado de prever y de analizar los escenarios donde pudiera ser grave o pudiera ser dañino el que se conociera esa información. Entonces, que quede muy claro, mañana lo voy a repetir, pero cerramos el día de hoy con esto, que quede muy claro que no es lo mismo restringir un derecho humano que violar un derecho humano, que toda clasificación de información o es restricción o es violación, pero es, al final de cuentas, disminuye la esfera de derechos humanos de una persona, y eso siempre es delicado. Siempre que tú vas a disminuir la esfera de derechos de una persona, tienes que hacerlo perfectamente apegado a la propia constitucionalidad de hacerlo. Y tercero, que también clasificar por defecto, o sea, que entregues de más, es malo, es riesgoso y puede ser dañino para el interés público o para una persona en concreto. Aquí ya mandaron, no sé si es pregunta o es algo más largo, pero a ver, la vamos a leer y con esto terminamos la clase. Si quieren leerla, si no la leo, dice, en el caso, dice Félix Carrión, en este caso el particular testaba las firmas de contratos hechos con personas físicas por periodos determinados, a lo cual el particular se inconformó con esto, o sea, con los testados de firmas. Aquí mi duda es que si esto es correcto al testar las firmas, puesto que de acuerdo a un estudio que se hizo donde, por ejemplo, Rafael Lepina manifiesta que la firma es un acto de voluntariedad donde se encuentran obligaciones, y respecto al criterio del INAI sobre el representante apoderado legal, habla de que la firma y la rúbrica de una persona física es pública cuando se haya realizado un acto jurídico con un sujeto obligado. Entonces se entiende que la firma debería ser pública, pero ese criterio habla sobre apoderados legales, y en el caso de que hables una persona física que firma un contrato con un sujeto obligado, por eso mi confusión. No, a ver, Félix, de cajón, las firmas de personas físicas se consideran datos personales y se protegen. Pero si hubiera alguna causa de interés público, se podría ordenar que se abriera esa firma, ¿no? ¿Qué es una causa de interés público? Pues que alguien, por ejemplo, que fuera cuestionado, que él saliera a decir yo no firmé, ¿no? Pero ojo, esto solo lo puede hacer el órgano garante o una autoridad judicial, ¿no? Nosotros como autoridades solo podemos revelar los datos personales que la ley expresamente nos obliga a revelar. En este caso, la ley no nos obliga a revelar la firma de particulares en documentos públicos. Entonces, como sujetos obligados, no podemos decir, bueno, en este caso sí la voy a revelar porque pues ahí hay cuestionamientos, ¿no? Que se vaya al organismo garante, el organismo garante puede hacer una prueba de interés público y en la prueba de interés público puede determinar que ciertos datos personales, incluyendo firmas, se den a conocer y se abran. Pero es en la prueba de interés público, y además hay un principio también de audiencia y defensa, que en un momento dado tendrías que llamar como tercero interesado al titular de estos datos personales en un momento dado, ¿no? Entonces, de cajón, no. Solo como tú dices, el INAI ya resolvió un criterio sobre representantes apoderados legales. Bueno, ahí está. Ahí ya se fijó un derecho o se fijó un criterio sobre una situación de derecho específica. Pues ahí el INAI tiene facultades de fijar criterios, sí. Los criterios son obligatorios para sujetos obligados federales, nada más, sí. Entonces ahí, pues ya se dijo el derecho, ¿no? Ya hay una jurisprudencia. Pero salvo que la ley expresamente te permita liberar otro tipo de datos personales como firmas de particulares, no es potestad del sujeto obligado a determinar cuándo sí y cuándo no la abre, ¿no? Pero haber sido claro, pero bueno, va por ahí el tema, ¿no? Nosotros no tenemos esa potestad como sujetos obligados, solo los organismos garantes. Y bueno, ya para finalizar, sexto paso, se aprueba la versión pública en caso de que se decida que sí hay información que se debe clasificar, se aprueba la versión pública, se entrega la versión pública, y si no da para versión pública, bueno, dicen los nuevos lineamientos que se tiene que entregar un informe o el equivalente como un informe específico donde describa a grosso modo el contenido del documento por lo menos. Séptimo, se entrega la información, o en caso de que todo este proceso haya iniciado para publicarla, pues ya se publica en la PNT. Si es una sentencia, pues ya se publica la versión pública de la sentencia, etcétera. Y el lineamiento dice
que cada que se clasifica un expediente se debe de mandar a un índice. Dice que tenemos la obligación como sujetos obligados de tener un índice de expedientes clasificados, ¿no? Donde cada que clasifiquemos un expediente quede asentado en ese índice. Y pues de mi parte por el día de hoy sería tanto, y nos vemos mañana a las 9 de la mañana para culminar con la segunda etapa de este módulo. Muchísimas gracias a todas y a todos. No sé si hay algún mensaje de aquí de los organizadores que quieran dar o con eso nos podemos despedir. Creo que ahí veo a Gema conectada. Gema, ¿ya me autorizas a terminar la clase o qué nos instruyes? No, sí, ya podemos terminar la clase. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana otra vez. Muchas gracias, comisionado. Es la misma liga que me mandaste hoy, ¿verdad? Misma liga. Ok, perfecto. Va. Pues muchas gracias. Buenas noches.